¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo, en un abrir y cerrar de ojos, tu fe puede ser sacudida? ¿Qué sucede cuando comienzas a dudar de todo lo que crees? ¿Sabías que incluso los más fieles pueden ser engañados por las tácticas más sutiles del enemigo? Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra el diablo, paso a paso, desviar a los escogidos de Dios? La respuesta puede ser más simple de lo que imaginas. En el video de hoy, descubriremos las 3 tácticas más poderosas del diablo para desviar a los escogidos y cómo podemos proteger nuestra fe. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal para no perder ninguno de nuestros videos. Si te gusta este tipo de contenido, estás en el lugar correcto. Solo hace falta un clic. Quédate hasta el final y descubre cómo identificar y resistir estas estrategias traicioneras. ¿Listo para empezar? La Biblia nos enseña que desde el principio, el enemigo tiene una estrategia clara para alejar a los hijos de Dios. Y si te dijera que, muchas veces, la primera arma que usa no es una tentación, sino algo mucho más sutil, una duda. ¿Y si de repente comenzaras a cuestionar todo lo que creías? ¿Alguna vez has pensado cómo puede comenzar esto? Puede ser una simple pregunta. ¿Será esto realmente verdad? O una extraña sensación al leer la palabra de Dios. En el jardín del Edén, todo era perfecto. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban, y Dios había creado un lugar lleno de belleza y paz. Pero todo comenzó a cambiar cuando Satanás, en forma de serpiente, se acercó a Eva. No la atacó de inmediato. No le dijo que hiciera algo malo. No. Plantó una duda. ¿De verdad Dios dijo que no comieras del fruto? Génesis 3:1. Una simple pregunta, pero con un poder inmenso. Y esa duda se propagó como una semilla, que poco a poco hizo que Eva dudara de la bondad de Dios. La tentación de comer del fruto no fue un ataque directo, sino el resultado de una duda sembrada. ¿Alguna vez te has sorprendido cuestionando algo que creías cierto? ¿Cómo te sientes cuando comienzas a dudar de tu fe? Lo que el diablo quiere hacer, y ha hecho, es debilitar la confianza que tienes en la palabra de Dios. Satanás sabe que, si logras sembrar una pequeña duda, esta puede crecer hasta destruir tu fe. Y ahí es cuando comienza a manipular nuestra visión de las cosas. Sabe que, al dudar de Dios, comienzas a perder la conexión con Él. Eva cedió a la duda, y al hacerlo, dio el primer paso para caer en la tentación. Esto sucede todo el tiempo. Muchas veces, el diablo no necesita convencerte de algo monstruoso. Basta con que logre hacerte cuestionar algo simple y fundamental. La duda es su puerta de entrada. ¿Y qué haces cuando te sientes inseguro? Cuando la duda empieza a tomar el control de tu mente. ¿Cómo actúas ante esto? Pero lo que quizás no sepas es que la duda no aparece sola. Es solo el inicio de una estrategia mucho más grande. El diablo no solo quiere que dudes, sino que desea que dudes tanto que te alejes. Y ahí es donde entra la segunda táctica que utiliza, una táctica aún más poderosa. Cuando el diablo siembra la duda, no se conforma solo con hacerte cuestionar tu fe. No, lo que realmente quiere es que te alejes de Dios, y para eso utiliza una de las armas más peligrosas, el orgullo. Ahora, imagina que, después de la duda, comienzas a pensar que puedes resolver todo por ti mismo, sin la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Esa es la trampa del orgullo. La Biblia habla de esto de manera muy clara. Echemos un vistazo a uno de los momentos más críticos de la historia de la humanidad. La caída de Lucifer. Él, el ángel más bello y poderoso, comenzó a enorgullecerse de su posición y poder. Pensaba que era autosuficiente, que ya no necesitaba de Dios. Y fue esa autosuficiencia lo que lo llevó a su caída. Isaías 14:13-15. Satanás, entonces, usa esta misma táctica con nosotros. Al sembrar el orgullo, nos hace creer que podemos vivir sin Dios, que somos lo suficientemente fuertes como para enfrentar las batallas de la vida solos. Este orgullo puede manifestarse de varias formas en nuestras vidas. Tal vez ya te has sentido así en algún momento. Yo puedo con esto solo.
no necesito pedir ayuda, estoy bien, o incluso sé lo que es mejor para mi vida. Cuando comenzamos a creer que somos suficientes por nosotros mismos, la tendencia es alejarnos de Dios, pensando que ya no necesitamos su dirección. Y cuando eso sucede, caemos directamente en la trampa del diablo. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas veces en tu vida te has visto confiando en tus propias fuerzas, en lugar de entregarte completamente a la guía divina? El orgullo comienza con un pequeño pensamiento, un simple sentimiento de superioridad, pero puede crecer y convertirse en un muro que nos separa de Dios. Y lo peor, nos hace creer que estamos en control, cuando en realidad estamos siendo manipulados. El orgullo es una de las mayores mentiras que el diablo puede vendernos, y lo hace con tanta sutileza. Comienza con una idea que parece inofensiva, pero pronto nos encontramos distantes del plan divino. Si no tienes cuidado, puedes terminar creyendo que no necesitas a Dios para nada. La verdad es que sin Él no somos nada. ¿Y tú, alguna vez has reflexionado sobre las veces en que confiaste en tus propias fuerzas? ¿Qué hiciste cuando sentiste que podías hacerlo todo por ti mismo? ¿Cómo te proteges de ese orgullo sutil que puede desviarte? El orgullo es la trampa que Satanás usa para alejarnos aún más de Dios, pero no se detiene ahí. Cuando ve que hemos caído en esa trampa, prepara la siguiente táctica, que es aún más devastadora. Es el momento en el que, al alejarnos de Dios, comenzamos a seguir el camino de la desesperación. Pero antes, cuéntame en los comentarios qué opinas de este tema. No olvides darle me gusta, porque con cada me gusta, estás ayudando a más personas a edificarse con estas lecciones tan importantes. Después de que el diablo siembra la duda y alimenta el orgullo, utiliza una de sus estrategias más crueles: robar tu esperanza y llevarte a la desesperación. Piensa en un momento difícil de tu vida. Tal vez ya te hayas sentido como si estuvieras en el fondo del pozo, sin salida, sin nadie que te ayude. Ahora, imagina al enemigo susurrándote al oído: no hay solución para ti, ni Dios puede salvarte ahora. Esa es la esencia de la desesperación que intenta instaurar en nuestros corazones y mentes, con el objetivo de alejarnos aún más del amor y la gracia de Dios. La Biblia nos alerta sobre esto en varios momentos. Job, por ejemplo, enfrentó una serie de pérdidas devastadoras. Perdió a su familia, su salud y todas sus posesiones. Durante su sufrimiento, los amigos que deberían haberlo consolado reforzaban mensajes de derrota, como si Dios lo hubiera abandonado. Sugerían que sus aflicciones eran el resultado de algún pecado oculto y que estaba siendo castigado. Sin embargo, incluso en medio de esa tormenta, Job se aferró a la fe. Job 19:25. Esta historia nos enseña que la desesperación es una herramienta poderosa en manos del diablo, pero también revela que podemos resistir cuando permanecemos firmes y conectados a Dios. Incluso en las situaciones más oscuras, la fe puede guiarnos hacia la luz de la esperanza. La desesperación es, sin duda, una prisión emocional y espiritual. Nos hace creer que ya no hay futuro, que todo está perdido, que nuestra fe fue en vano. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere: que te rindas, que pierdas la visión de lo que Dios tiene reservado para tu vida. Cuando te sientes sin esperanza, Él sabe que te vuelves vulnerable. La desesperación nos hace dudar de las promesas de Dios, nos impide orar con fe y nos aleja de la verdad divina. Poco a poco, comenzamos a escuchar más las mentiras de Satanás que las palabras de aliento que Dios tiene para nosotros. El enemigo no duda en usar momentos de debilidad para sembrar aún más desánimo en nuestros corazones. Un ejemplo clásico de esta táctica se puede encontrar en el Evangelio de Lucas, cuando Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, fue consumido por la culpa y la desesperación. Lucas 22, 61, 62. El peso de su traición fue tan grande que se sintió avergonzado y sin valor, casi renunciando a su llamado. El diablo intentó usar ese momento de debilidad para destruir a Pedro completamente, para convencerlo de que era irreparable. Pero, incluso en este escenario de total oscuridad,
El amor y la gracia de Jesús lo restauraron. Esto nos muestra que, aunque la desesperación sea poderosa, no es definitiva. Si confiamos en Dios, siempre podemos encontrar restauración y redención, no importa cuántas veces el enemigo intente convencernos de lo contrario. Ahora para y reflexiona. ¿Hubo un momento en tu vida en el que te sentiste completamente sin salida? Tal vez creíste que Dios ya no se importaba más contigo, o que era demasiado tarde para un nuevo comienzo. Esas son mentiras que el enemigo quiere que aceptes como verdad. Él quiere que te veas como alguien desechable, alguien que ya pasó la oportunidad de ser curado o restaurado. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Dios siempre tiene un plan de salvación y restauración, no importa cuán hundido estés en tus dificultades o errores. Es en este punto que comienza a formarse el ciclo de la desesperación. Cuando caes en ese estado de desánimo, Él te empuja aún más profundo, alejándote de las promesas de Dios. Te hace cerrarte en ti mismo, perdiendo la capacidad de percibir la gracia y el perdón divinos. Pero lo que quizás aún no sabes es que incluso en esta oscuridad, Dios tiene un plan para rescatarte. Él está listo para iluminar tu camino, para levantarte y restaurar tu esperanza. Porque lo que el diablo quiere destruir, Dios lo restaura. El Señor nunca se rinde contigo, incluso cuando te sientes completamente derrotado. Mientras tratas de levantarte, Satanás no se da por vencido. Él está siempre atento, preparando su próxima estrategia para mantenerte atrapado en las mentiras de la desesperación. Así que prepara su cuarta y más insidiosa táctica, la normalización del pecado. Este es uno de los trucos más sutiles y peligrosos que el enemigo utiliza, y debes estar atento a él. Muchas veces, en medio de la lucha contra la desesperación, podemos comenzar a justificar nuestros errores y fracasos, aceptando el pecado como parte de nuestra realidad. Esto nos aleja aún más de Dios y nos debilita, haciéndonos creer que la santidad es algo inalcanzable. Pero es en este momento que debemos abrir nuestros ojos espirituales y recordar que Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, a darnos fuerza para resistir la tentación y a caminar de vuelta hacia sus brazos de amor. ¿Estás preparado para identificar cuando esto comienza a suceder en tu vida? ¿Alguna vez has notado cómo el mundo actual intenta justificar lo que está mal como si fuera algo normal? Cómo ciertos comportamientos o actitudes, que antes eran claramente vistos como pecaminosos, ahora son tratados con naturalidad e incluso aceptación. Esta es una de las estrategias más peligrosas del diablo, la normalización del pecado. Después de sembrar la duda, el orgullo y el desespero en nuestros corazones, Él trabaja para que aquello que desagrada a Dios pase a parecer aceptable, incluso inevitable. Hace que el pecado se disfrace de algo tan cotidiano que ya no lo percibimos como un problema real, sino algo trivial y sin consecuencias. La Biblia es clara sobre cómo el pecado actúa de manera sigilosa. En Isaías 5:20, Dios nos da una advertencia profunda. Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo. Esta inversión de los valores divinos es una de las armas más poderosas que Satanás usa para confundir nuestros sentidos espirituales. Él manipula la cultura, los medios de comunicación e incluso los círculos sociales para transformar comportamientos pecaminosos en modas o elecciones personales. Así, lo que antes era abominable a los ojos de Dios comienza a ser visto como común, normal y hasta admirable para el mundo. Al hacer esto, el enemigo debilita nuestra conciencia moral, volviéndonos menos atentos al pecado y más indiferentes a la santidad de Dios. Un ejemplo práctico de esta realidad lo podemos encontrar en la historia de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban tan profundamente sumidas en el pecado que ya no podían distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Vivieron como si Dios no existiera, entregados a sus propios deseos egoístas. La normalización del pecado en Sodoma y Gomorra fue tan intensa que incluso sus propias acciones más inmorales ya no parecían molestar a las personas que vivían allí. El resultado de esta distorsión moral fue la destrucción completa de esas ciudades,
como se relata en Génesis 19. Sin embargo, antes de que se ejecutara el juicio de Dios, Él envió ángeles para rescatar a Lot y su familia, demostrando que siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento antes de ejercer su justicia. Esto es una señal de su misericordia, un recordatorio de que, incluso en un mundo corrompido, siempre hay oportunidad para el cambio y la salvación. ¿Y qué podemos decir de la sociedad en la que vivimos hoy? ¿Cuántas veces has oído frases como «todos lo hacen», «no es tan grave» o «Dios entiende»? Son justificaciones que enmascaran el pecado y nos alejan de la verdad. Nos hacen ver los errores más evidentes como algo trivial, como si ya no fuera necesario arrepentirse o buscar el cambio. La normalización del pecado es un proceso gradual y sutil. Comienza con pequeñas concesiones. Una mentira aquí, una actitud equivocada allá, hasta que te vuelves insensible a la voz del Espíritu Santo. Y sin darte cuenta, te alejas de la voluntad de Dios, con tu conciencia espiritual cada vez más amortiguada. Lo más peligroso es que, mientras esto sucede, puedes llegar a creer que sigues en armonía con Dios, sin percatarte de que la distancia entre ustedes está aumentando. Ahora piensa, ¿hay áreas de tu vida en las que has permitido que el pecado parezca normal? Tal vez sean hábitos que ya no cuestionas, comportamientos que antes habrías desaprobado en otros, o incluso pensamientos que has dejado de lado sin reflexionar sobre su impacto espiritual. Estos pequeños detalles pueden parecer inofensivos, pero en realidad son brechas que el diablo utiliza para debilitar tu intimidad con Dios. El problema es que, cuando permitimos que el pecado se convierta en parte de nuestra rutina, crea un obstáculo entre nosotros y la verdad de Dios. Con el tiempo, esto puede resultar en una barrera que nos impide buscar un arrepentimiento genuino y una restauración. El mayor peligro de la normalización del pecado es que crea una distancia entre nosotros y la necesidad de arrepentimiento. Cuando el pecado deja de ser visto como pecado, ¿cómo podemos acercarnos a Dios y pedir su perdón? Si no reconocemos que hemos fallado, ¿cómo podemos restaurar nuestra relación con Él? La verdad es que, incluso cuando caemos en esta trampa, la gracia de Dios siempre está a nuestra disposición. Él no nos abandona, sino que nos llama de vuelta, incluso cuando estamos distantes. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán grande haya sido el error, el Señor siempre está listo para restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, el diablo no se detiene ahí. Cuando logra que el pecado se convierta en algo aceptable y normal en nuestra vida, avanza hacia su siguiente estrategia: el aislamiento. Porque un cristiano aislado es un cristiano vulnerable. El enemigo sabe que, al alejarnos de los demás y de la comunión con Dios, nos volvemos más susceptibles a sus ataques. El aislamiento debilita nuestra capacidad de resistir al pecado y de vivir según los principios de Dios. Sin el apoyo de una comunidad cristiana y sin la constante renovación del Espíritu Santo, nos convertimos en blancos fáciles para las tentaciones del diablo. ¿Y sabes cómo usa él esta estrategia para alejarte aún más de Dios? Al hacerte creer que no necesitas la ayuda de otros o que puedes enfrentarlo todo solo, te pone en una posición de vulnerabilidad en la que la caída se vuelve cada vez más probable. El aislamiento espiritual es una de las tácticas más peligrosas que el diablo usa contra los cristianos. Sabe que, cuando un creyente está solo, alejado de la comunión con otros hermanos en la fe y de la presencia de Dios, se vuelve más vulnerable a sus ataques. Este alejamiento puede ocurrir de forma sutil, pero sus efectos son devastadores. Tal vez ya hayas sentido ese dolor en lo más profundo de tu corazón, ese momento en el que parece que nadie entiende lo que estás pasando, cuando la soledad comienza a pesar más de lo que puedes soportar. El silencio se vuelve ensordecedor y los pensamientos negativos ganan fuerza. Es en este punto cuando Satanás ataca con sus mentiras, tratando de minar tu confianza en Dios y en los demás. La Biblia nos enseña la importancia de la comunión entre los cristianos. En Eclesiastés 4:9-10 está escrito: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cayera, el otro levantará a su compañero».
Este versículo revela la verdad de que no fuimos hechos para enfrentar las dificultades de la vida solos. La comunión con otros hermanos en la fe es una de las formas en que Dios nos fortalece, apoya y anima. El diablo, por su parte, sabe esto y hace todo lo posible para alejarnos de esa comunidad de fe, de las personas que pueden ayudarnos a resistir y perseverar. Utiliza sentimientos de vergüenza, culpa e incluso el orgullo para aislarnos. Nadie te va a entender, susurra en nuestros oídos. Es mejor que estés solo, no cuentes a nadie sobre esto. Estas mentiras, cuando las aceptamos, nos alejan aún más de la comunión que Dios planeó para nosotros. Un ejemplo poderoso de cómo el aislamiento puede afectarnos es la historia de Pedro después de negar a Jesús. Tras su caída, Pedro se alejó de los otros discípulos, consumido por la culpa y el miedo. Creía que ya no era digno de estar entre ellos, que su fracaso lo hacía irremediable. Ese aislamiento pudo haber sido el fin de su historia, pero, como siempre, el amor y la gracia de Jesús no fallaron. Buscó a Pedro, restauró su fe y lo trajo de vuelta a la comunión. Juan 21:15-17. Esto demuestra que incluso cuando estamos aislados, lejos de la comunidad, Dios no se rinde con nosotros. Nos llama de regreso a la comunión. Nos recuerda que no fuimos hechos para enfrentar la vida solos y que la restauración siempre está a nuestro alcance. Pero, ¿por qué el aislamiento espiritual es tan eficaz como un arma contra los cristianos? El aislamiento nos desconecta de la fuente de fuerza que Dios nos ofrece a través de la comunión. Cuando estamos solos, es mucho más fácil creer las mentiras del diablo. Comenzamos a pensar que somos los únicos que enfrentamos ciertas luchas, que nadie se preocupa por nosotros y que hasta Dios está distante. La soledad nos hace creer que estamos abandonados, pero en realidad nuestra percepción está distorsionada. El aislamiento debilita no solo nuestro espíritu, sino también nuestras emociones e incluso nuestro cuerpo. Sin el apoyo de nuestros hermanos y sin la presencia constante de Dios en nuestra vida, nos volvemos más susceptibles al ataque del enemigo. En el mundo actual, el aislamiento espiritual puede ocurrir de formas extremadamente sutiles. A veces, no necesitamos alejarnos físicamente para estar aislados. Podemos estar rodeados de personas, pero aún así, sentirnos solos. Podemos estar participando en una iglesia, pero sentir que no somos parte de ella, como si no hubiera conexión ni apoyo genuino. Estas son las estrategias de Satanás para mantenernos alejados de la verdadera comunión, haciéndonos sentir desconectados y distantes de la familia de Dios. Él sabe que, si logramos creer que estamos solos en nuestra lucha, será más fácil rendirnos a la desesperación y, eventualmente, al pecado. Ahora pregúntate, ¿has estado aislado? ¿Has permitido que la soledad se apodere de tu corazón y te aleje de Dios y de los demás? Si es así, el primer paso para romper esta trampa es reconocer que no estás solo. Dios está contigo. Él nunca te ha abandonado y te llama a regresar a la comunión con los hermanos, donde encontrarás fuerza, apoyo y ánimo. No importa cuán distante te sientas, la puerta de la gracia de Dios siempre está abierta. Él te llama de regreso a su presencia, para vivir en unidad con aquellos que comparten la fe. Pero el diablo no se detiene ahí. Él sabe que el aislamiento es solo una etapa de su estrategia. Después de aislarnos, pasa a la siguiente y devastadora táctica: la sustitución de Dios por ídolos. Sabe que, cuando el ser humano se siente vacío o distante de Dios, el corazón busca algo para llenar ese vacío. Y ahí es cuando surgen los ídolos. El diablo trabaja para que sustituimos la verdadera adoración a Dios por cosas que, en principio, parecen inofensivas, pero que, en el fondo, nos alejan cada vez más de la verdadera fuente de vida. ¿Estás preparado para identificar los ídolos modernos que pueden estar robando el lugar de Dios en tu corazón? Estos ídolos pueden ser cosas como el trabajo, las relaciones, el entretenimiento o incluso el deseo de éxito. Todos estos elementos pueden convertirse en distracciones, alejándonos de la verdadera adoración y de la comunión con Dios. La pregunta es,
Estamos dispuestos a alejar estas distracciones y regresar al lugar donde Dios es el centro de nuestras vidas. Cuando el diablo logra aislar a un cristiano, no se conforma. Utiliza la soledad como un terreno fértil para introducir algo aún más insidioso y destructivo: los ídolos modernos. A diferencia de los ídolos tradicionales, hechos de oro o madera, los ídolos de hoy son más sutiles. No tienen una forma física, pero ocupan el lugar de Dios en nuestros corazones y mentes. Estos ídolos pueden manifestarse de muchas maneras: el trabajo, el dinero, las relaciones, la tecnología, los placeres personales o incluso nuestros propios deseos y ambiciones. Cualquier cosa que consuma más de nuestro tiempo, energía y dedicación que nuestra relación con Dios tiene el potencial de convertirse en un ídolo. La Biblia es clara en cuanto al peligro de la idolatría. En Éxodo 23:4, Dios nos advierte: «No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza». Dios nos llama a una adoración exclusiva y a un compromiso total con Él. El diablo, sin embargo, sabe cómo usar las distracciones del mundo para alejarnos de esa verdadera adoración. Él presenta estos ídolos como si fueran inofensivos, incluso necesarios para nuestra felicidad y realización. Nos hace creer que solo estamos buscando confort o algo que merecemos. Te lo mereces, dice. Necesitas esto para ser feliz. Y poco a poco, estos ídolos comienzan a ocupar un lugar central en nuestras vidas. Un ejemplo clásico de esto se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, consumido por la ansiedad e inseguridad, comenzó a dudar de la promesa de Dios. No sabían cuánto tiempo más pasaría hasta que Moisés regresara, y en su impaciencia construyeron un becerro de oro para adorar. Éxodo 32. Querían algo tangible, algo que llenara el vacío y la ansiedad generados por la espera. Esta decisión, aunque parecía una forma de sentir seguridad, los llevó a un camino de destrucción y alejamiento de Dios. Cuando ponemos cualquier cosa en lugar de Dios, perdemos la verdadera dirección y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y al igual que el pueblo de Israel, muchas veces buscamos soluciones temporales y vacías para los vacíos eternos que solo Dios puede llenar. Hoy en día, los ídolos modernos son aún más sutiles y disfrazados. Las redes sociales, la búsqueda constante de estatus, el culto a la imagen, los vicios e incluso las buenas intenciones mal dirigidas pueden desviarnos del camino. Un ejemplo clásico de la idolatría moderna es la obsesión por el éxito financiero. Aunque trabajar y prosperar son principios bíblicos, cuando el dinero se convierte en la prioridad absoluta, toma el lugar de Dios. Jesús advirtió sobre este peligro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando ponemos el dinero o cualquier otro deseo por encima de nuestra relación con Dios, estamos efectivamente reemplazando al Señor por un ídolo. Piense un momento. ¿Hay algo en su vida que haya robado el tiempo y la devoción que le corresponden a Dios? Tal vez se haya encontrado en situaciones donde siente que no tiene tiempo para orar o estudiar la palabra, porque está abrumado con el trabajo, compromisos o incluso distracciones cotidianas. Estas pequeñas concesiones comienzan a acumularse y, sin darse cuenta, Dios es relegado al segundo plano. El diablo trabaja silenciosamente, haciendo que estas pequeñas distracciones se vuelvan tan grandes que, un día, miramos nuestras vidas y nos preguntamos: ¿cómo llegué hasta aquí? La buena noticia es que hay esperanza. Dios, en su infinita gracia, no compite con nuestros ídolos, sino que nos llama amablemente de vuelta a Él. Nos muestra que ninguna de estas cosas puede realmente satisfacer las profundidades de nuestro corazón. Cuando reconocemos nuestros ídolos y se los entregamos a Dios, experimentamos una libertad y una paz que nada más en este mundo puede ofrecer. El vacío que sentimos al buscar cosas temporales es llenado por su presencia y su paz, que excede todo entendimiento. Sin embargo, el diablo aún no se rinde. Después de aislarnos y hacer que nuestros corazones adoren ídolos, utiliza su última y más devastadora estrategia:
la distorsión de la verdad. Cuando comenzamos a buscar satisfacción en los ídolos, nuestra percepción de la verdad se vuelve borrosa, y el diablo empieza a distorsionar nuestras creencias. Él manipula nuestras ideas y nos hace cuestionar incluso la palabra de Dios. Pero, ¿cómo podemos identificar las mentiras del enemigo y permanecer firmes en la verdad? La distorsión de la verdad es una de las armas más poderosas de Satanás. Él no llega y nos dice directamente, desiste de Dios, sino que comienza a poner dudas sutiles en nuestra mente. Distorsiona las promesas de Dios, nos hace creer que la vida cristiana es más difícil de lo que realmente es, o incluso nos convence de que las cosas malas son en realidad buenas. Esta distorsión va minando nuestra confianza en Dios y alejándonos de su palabra. No obstante, la única manera de combatir esta distorsión es volviendo a la verdad inmutable de las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios nos guíe y nos libere de todas las mentiras del enemigo. Cuando identificamos la distorsión de la verdad en nuestra vida, necesitamos volver a la fuente. Dios nunca cambia, y su palabra permanece firme para siempre. Podemos encontrar esperanza, libertad y restauración en su verdad, incluso cuando el diablo intenta engañarnos. Y así, cuando entregamos nuestros ídolos y nos aferramos a la verdad de Dios, encontramos la verdadera paz y la verdadera vida. Entre las tácticas más astutas de Satanás está la distorsión de la verdad. Él sabe que un cristiano firme en la fe difícilmente caería en una mentira obvia. Por eso, su estrategia es camuflar sus mentiras, mezclándolas con fragmentos de verdad. Su objetivo es crear confusión, sembrar dudas y hacer que el error parezca aceptable, incluso santo. Como nos advierte la Biblia, Satanás se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Desde el Edén, la distorsión de la verdad ha sido su arma preferida. Cuando conversó con Eva, Satanás no negó directamente el mandato de Dios, sino que la manipuló con una pregunta sutil. ¿Es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. La manipulación residía en la forma en que distorsionó el mandato divino, dejando a Eva confundida y vulnerable. En lugar de negar la palabra de Dios, la cuestionó, insinuando que había algo injusto o excesivo en la instrucción de Dios. ¿El resultado? Eva, con su confianza debilitada, cedió a la tentación, y la desobediencia resultó en la separación entre el hombre y Dios, el comienzo de la caída de la humanidad. En la actualidad, la distorsión de la verdad toma varias formas. Una de las más comunes es el relativismo moral, que afirma que no existe lo correcto ni lo incorrecto, solo diferentes perspectivas. Esta idea, aunque popular, va en contra de los principios de la palabra de Dios, que nos enseña que existen estándares absolutos establecidos por Él. Cuando el diablo nos hace creer que todo depende de nuestra visión personal o de nuestra experiencia, nos aleja de la objetividad moral y de la verdad eterna que Dios ha revelado en las Escrituras. El relativismo moral, disfrazado de tolerancia, destruye los cimientos de la moral cristiana, y lo que parecía ser una búsqueda de justicia, en realidad se convierte en una plataforma para promover el error. Además, otra estrategia de Satanás es hacer que doctrinas falsas parezcan bíblicas, utilizando versículos fuera de contexto para justificar prácticas equivocadas o estilos de vida que van en contra de la voluntad de Dios. Muchas herejías contemporáneas utilizan una forma de Biblia selectiva, eligiendo versículos aislados para defender ideas que contradicen el mensaje central de las Escrituras. Por ejemplo, al desviar el enfoque de la salvación por la gracia de Dios, promueven un evangelio distorsionado, centrado en el ego humano y en la búsqueda incansable de bendiciones materiales. Este tipo de predicación promete prosperidad sin mencionar el sacrificio, la santidad y el discipulado que forman parte del verdadero caminar cristiano. Frases como, puedes lograr todo lo que quieras, solo tienes que creer, pueden sonar motivadoras, pero ignoran la dependencia que debemos tener de Dios y su plan para nuestras vidas. Esta distorsión es peligrosa porque alimenta el orgullo y debilita la fe genuina. El verdadero evangelio,
apunta a la gloria de Dios y nos llama a vivir en santidad, humildad y obediencia. Sin embargo, la distorsión del Evangelio debilita estos principios y crea una versión falsa de la fe, donde la prosperidad y el éxito personal se convierten en los mayores objetivos y no la conformidad con la imagen de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos resistir la distorsión de la verdad? La respuesta está en conocer profundamente la palabra de Dios. Jesús nos dio el ejemplo durante su tentación en el desierto. Cuando el diablo intentó distorsionar las Escrituras para seducir a Jesús, él respondió con la verdad inmutable de la palabra de Dios. Escrito está. Mateo 4:4. Fue la respuesta de Jesús, y así debemos actuar. Cuando conocemos la Biblia de corazón, podemos discernir la mentira del enemigo y resistir la tentación de caer en sus trampas. Además, debemos buscar constantemente la guía del Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad. Juan 16:13. El Espíritu nos capacita para entender la palabra de Dios y aplicarla correctamente en nuestras vidas, además de darnos sabiduría para identificar las mentiras del enemigo, incluso cuando parecen convincentes. Cuando estamos profundamente conectados con el Espíritu, Él nos alerta sobre distorsiones sutiles y nos mantiene firmes en la verdad. Otro aspecto fundamental es la comunión con otros cristianos. La Iglesia es un cuerpo, y cada miembro es esencial para la salud espiritual de los demás. Cuando estamos en comunión con otros hermanos y hermanas, podemos corregir errores, fortalecernos mutuamente y asegurarnos de que estamos caminando en la verdad. La Biblia nos enseña que el hierro afila el hierro, Proverbios 27:17, lo que significa que la interacción y la corrección mutua dentro de la comunidad cristiana son herramientas poderosas para evitar las trampas de la distorsión. Pero la lucha contra la distorsión de la verdad no termina aquí. El diablo tiene un último y terrible plan: atacar directamente nuestra fe y nuestra identidad en Dios. Él intenta convencernos de que nuestra identidad no está en Cristo, sino en nuestras fallas, debilidades o incluso en lo que otros dicen de nosotros. Se acerca a nosotros con mentiras disfrazadas de verdades, tratando de hacernos dudar de quiénes somos y del poder de Dios en nuestra vida. Nos dice que no somos dignos del amor de Dios, que nuestros pecados son demasiados para el perdón, o que a Dios no le importamos. Pero la respuesta a estas mentiras está en la palabra de Dios, que declara con claridad que somos hijos amados de Dios, que hemos sido comprados a un precio, y que nuestra identidad está firmada en Cristo. Cuando el diablo intenta distorsionar nuestra identidad, es crucial recordar quiénes somos en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Nuestra fe no depende de nuestras fallas, sino de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él es nuestra verdad, y al permanecer firmes en Él, podemos resistir la distorsión y vivir en la libertad y paz que Él nos ofrece. Así, al reconocer las mentiras del enemigo y buscar la verdad de Dios, podemos permanecer inquebrantables en nuestra fe, con nuestros corazones completamente entregados a su palabra. Pero cuéntame aquí abajo, ¿cómo lo hace Él? ¿Y cómo podemos vencer este ataque final? Hemos llegado al punto crucial de este viaje, el ataque final de Satanás a nuestra fe e identidad en Dios. Él sabe que, al debilitar nuestra confianza en quién somos en Cristo, puede apartarnos completamente del propósito divino. Sus mentiras ahora están dirigidas al corazón, sembrando dudas como: no eres digno, Dios se olvidó de ti, o tu fe no es suficiente. Estas acusaciones están hábilmente disfrazadas de autocrítica, pero tienen un origen claro. En Apocalipsis 12:10, Satanás es llamado el acusador de los hermanos, alguien que constantemente intenta apartarnos de la verdad de que somos amados, elegidos y perdonados por Dios. Esta batalla no es solo externa, es una guerra librada en la mente y el espíritu. Un ejemplo bíblico poderoso es el de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, él fue consumido por la culpa y la vergüenza. Es probable que el diablo intentara convencerlo de que ya no tenía esperanza, que estaba acabado. Pero Jesús, en su infinita gracia, restauró a Pedro
recordándole su verdadera identidad como líder de la Iglesia y testigo de Cristo. Juan 21, 15, 19. Ese mismo rescate está disponible para todos nosotros. Para vencer esta batalla, necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Romanos 8:1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que, incluso cuando fallamos, el amor de Dios permanece inquebrantable. Necesitamos recordar que nuestra identidad no está definida por nuestros errores, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Otro paso esencial es ponernos la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 10, 18. Cada pieza de esta armadura, desde el casco de la salvación hasta la espada del Espíritu, nos protege contra los ataques del diablo. Cuando estamos revestidos con esta protección, tenemos la fuerza necesaria para resistir al enemigo y permanecer firmes en la fe. Por último, debemos nutrir una relación íntima con Dios a través de la oración, la adoración y el estudio de la palabra. Es en este lugar de comunión donde encontramos renovación, fuerzas y dirección para seguir adelante. Dios no nos ha llamado a vivir derrotados, sino a ser más que vencedores por medio de Cristo. Romanos 8:37. La batalla espiritual es real, pero no necesitamos enfrentarla solos. Dios nos equipa con todo lo que necesitamos para vencer. Recuerda, el diablo es astuto, pero sus estrategias no son más fuertes que la verdad y el poder de Dios. Lo que hemos visto hoy, las 3 tácticas más poderosas del enemigo, sirve como una alerta para mantenernos vigilantes, pero también como un recordatorio de que tenemos la victoria en Cristo. Y ahora es tu turno. Lo que has aprendido hoy puede cambiar no solo tu vida, sino también la de otras personas. ¿Qué tal si compartes este video con alguien que necesita escuchar este mensaje? Comenta abajo lo que más te impactó y cómo has resistido las tácticas del enemigo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo para no perder los próximos contenidos. Juntos, podemos fortalecer nuestra fe y luchar el buen combate. ¿Estás listo para permanecer firme contra las trampas del enemigo? Entonces, vamos juntos en este viaje. Hasta el próximo video.